Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a venir a este congreso y conocer esta ciudad que desgraciadamente no conocía hasta ahora, aunque en Colombia he estado muchas veces. Como digo yo, como se ha dicho en la presentación, yo soy catedrático de una asignatura, una cátedra muy especial que se llama Inteligencia Artificial y Democracia en Florencia. Y una vez que dije que me dedicaba a esto, que me dedicaba a ver el tema de la compatibilidad entre la inteligencia artificial y la democracia, mi interlocutor me dijo, ya lo siento, como dando a entender que menudo drama, ¿no? Y no, ya veréis cómo esto no es tan dramático, tiene algunas soluciones, ¿no? Y también quería decir que vengo con una primicia a este congreso porque, sabéis, UNESCO hace 3 años hizo un documento sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial y el año pasado me encargó a mí y al equipo que yo dirijo en Florencia de hacer un documento similar que fuera democracia e inteligencia artificial. Este documento va a salir el mes que viene, va a ser publicado el mes que viene y algunas de las cosas que están en ese documento es lo que voy a contar hoy aquí. Y creo que... ¿Dónde está el mando para manejarla? Sí, si lo puedo tener yo así. Yo, después del super PowerPoint de Martin, el mío es de un emigrante digital, ¿no? Pero bueno, me da un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, esto es simplemente para presumir dónde damos clase en un palacio allí en Florencia y quería presumir un poco de eso, ¿no? Bueno, yo voy a ver si... exactamente. Voy a hablar de estos 5 puntos. Bueno, brevemente lo primero, ¿no? Creo que estamos en un momento de histeria digital. Es decir, un momento histérico en el cual hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a superar a la humana. Por cierto, llevan haciendo esa profecía y se va retrasando, ¿no? Pero ya tenía que habernos superado hace mucho tiempo. Luego hay gente que piensa el peor de los desastres sobre esto y yo creo que hay que introducir un poco de racionalidad porque no es para tanto. Y también en relación con la democracia, aquí está 2 portadas, una del The Economist, bueno, pongo las 3. La revista del MIT dijo una vez, tituló su portada, los grandes datos salvarán la política. 6 años después, la tecnología está amenazando nuestra democracia, ¿cómo podemos sobrevivir? 6 años, en medio Cambridge Analytica. Es decir, esto es simplemente para ilustrar cómo, en lo que se refiere al impacto sobre la democracia, hay opiniones completamente diversas y hay quien... Manuel Hidalgo, por ejemplo, al que han citado Martin antes, es más bien de los solucionistas, piensa que esto va a solucionar todos nuestros problemas, pero hay otros muchos, mayoría, que dicen que la democracia no va a sobrevivir. Yo pienso que sí va a sobrevivir, pero en unas condiciones que voy a tratar de media hora nada más explicar aquí, ¿no? Bien, y lo primero de todo, esta cuestión no se puede resolver si no hacemos un análisis de qué significa ser inteligente y qué significa la inteligencia. Y sobre esto quería yo hacer alguna precisión. Es un tema muy amplio, tengo que hacerlo en 5 minutos, perdonaréis la velocidad y el carácter sintético de mi intervención, pero mi tesis fundamental es que se trata de 2 inteligencias distintas, hasta el punto de que es muy cuestionable que lo hubiéramos llamado, que lo hubieran bautizado sus padres inteligencia en el momento en que lo hicieron, en los años 50 del siglo pasado. ¿Por qué pensar que en el fondo se tiene que parecer a nosotros? Por ejemplo, ahora mismo hay un debate acerca de cómo conseguir que la inteligencia artificial tenga emociones o tenga autoconciencia. ¿Y para qué queremos eso? Yo quiero que los coches automáticos del futuro los conduzca alguien que no se canse, que no consuma drogas, que no se emborrache. Para eso ya estoy yo, para esas 3 tareas, ¿no? O cualquiera de nosotros. Incluso hay gente que quiere robots sexuales humanoides
que, claro, están siempre a nuestra disposición, no tienen complejidad, no tienen celos. Bueno, puede haber alguien al que eso le interese, pero seguramente eso no es la idea de relación densa que tenemos los humanos, ¿no? Y ¿cómo subrayar la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial? ¿Cómo hacerlo visible? Con dos ejemplos nada más, porque es un tema amplísimo, nos daría mucho. Yo doy un curso entero explicando eso, pero me veo obligado a decirlo en 2 minutos, ¿no? Pues os propongo 2 pequeños ejercicios. Primero, los seres humanos, que estamos todo el día pensando que somos muy poco inteligentes y acomplejados frente a las máquinas, yo creo que estamos sobreestimando la inteligencia de la inteligencia artificial e infraestimando la nuestra. Lo que pasa es que nosotros tenemos una inteligencia que vale para unas cosas y para otras no tanto. Y es una inteligencia que es muy capaz, por ejemplo, de tener una cosa tan básica como sentido común. ¿Sabéis lo que es el sentido común? Yo tampoco. Pero es una cosa muy útil. Es una cosa que sirve para, por ejemplo, cuando uno está en una conferencia, saber si a la gente le está interesando esto mucho o no, o se está distrayendo, si ya tiene que ir terminando. Eso no hay ningún código que te lo diga. Pero hay una especie de primer recurso que es el sentido común. El ejemplo que os propongo es, voy a poner ahora mismo una foto y tenéis que hacer el siguiente ejercicio. Pensar cuántos segundos tardáis en haceros cargo de lo que pasa en esa foto. ¿Estáis listos ya? Veo alguno distraído por el fondo. Sí. Ya está, ¿no? Ya está. 3, 4, 5 segundos. Hay alguno todavía un poco retrasado. El que estaba despistado detrás. Bueno, no hace falta que explique, ¿no? La broma de Obama, alguien que... ¿Qué va a pasar después de esto? Que se va a quedar sorprendido con su peso inaudito, va a volver, porque no sabe que Obama le está haciendo esa broma, la gente se va a reír. O sea, sabemos perfectamente la historia. Nos ha costado 3, 4 segundos, ¿no? ¿Esto lo podía entender una máquina? Sí, pero se lo tendríamos que explicar como un tonto, ¿no? O sea, tendríamos que meter cantidad de datos para que entendiera algo que a nosotros no nos ha costado nada, ¿no? Es la paradoja de Moravec, la famosa paradoja de que los humanos aprendemos cosas muy sencillas con gran rapidez y, en cambio, cosas complejas nos cuesta toda la vida. Al revés de las máquinas, que aprenden cosas complejas muy rápidamente y, en cambio, las cosas sencillas les cuesta muchísimo. Sabéis que el año no me recuerdo exactamente cuál, los ordenadores ganaron a Kasparov y entonces ya dejamos de considerar que el ajedrez era un juego tan inteligente, ¿no? Luego ganó a Go. ¿Sabéis en estos momentos quién gana al ajedrez? ¿Qué creéis que es? ¿Los humanos o las máquinas? No voy a hacer una encuesta. Ni uno ni otro. Equipos humanos-máquinas. Quien ahora mejor juega al ajedrez son equipos que se han configurado con humanos que hacen un tipo de operaciones y máquinas que hacen otro tipo de operaciones. Con lo cual, esto en el fondo, esta es mi tesis, esto va de que en el fondo consigamos generar ecosistemas donde haya una colaboración humanos-máquinas adecuada. ¿Qué significa eso? Depende de los temas, de los asuntos, de qué se trate, ¿no? El otro ejercicio que os propongo es para ilustrar una propiedad muy típica de la inteligencia humana, que es la capacidad muy vinculada a lo del sentido común, la capacidad de ver el mundo borrosamente y seguir reconociéndolo como tal. Los seres humanos no necesitamos entrar en muchos detalles para enterarnos de algo. ¿Os habéis fijado la manía que tenemos los humanos de interrumpirnos en las conversaciones? Si encima eres hombre, mucho más y estás hablando con una mujer, ¿no? ¿Por qué interrumpimos tanto? Porque somos unos maleducados y luego porque no hablamos en alemán, porque en alemán para interrumpir, para entender algo tienes que llegar al verbo que viene al final tantas veces, ¿no, Martín? ¿Por qué interrumpimos tanto? Y la parte más disculpable, porque enseguida ya sabemos lo que el otro quiere decir. Sin acabar la frase ya le hemos entendido. Y muchas veces nos dejamos interrumpir, no nos parece una falta de educación, sencillamente porque estamos acostumbrados a manejarnos con una pequeña idea de la realidad. Bueno, las máquinas de reconocimiento visual necesitan muchísimos millones de datos, de operaciones,
para reconocer a una persona. ¿Sabéis que un niño reconoce a su madre en unos minutos de nada más haber nacido? Ya sabe quién es su madre, aproximadamente y tal, pero ya sabe quién es su madre. Una máquina también lo podría hacer, una máquina nos podría reconocer, pero para eso necesitaría muchísimos datos, muchísima energía, etc. Bueno, este pequeño vídeo que os voy a poner ilustra muy bien cómo una pequeña deformación en la información a un ordenador le vuelve loco y a nosotros no nos plantea ningún problema. Veréis qué divertido es. Ahora no sé cómo darle al OK. ¿Cómo hago para que esto se mueva? ¿Sabéis? O sea, esto es una foto, pero realmente es un pequeño vídeo. ¿A qué le doy? Perdón. No se está escuchando. Ay, si no se escucha, no, es que no tiene gracia. Bueno, va dando órdenes a la domótica. No, es que esto hay que verlo. Sí. Es que yo soy filósofo de la tecnología, pero no tengo ni idea de tecnología, ¿no? ¿Me lo pones tú, por favor? Si no lo cuento, pero tiene más gracia verlo que contarlo yo. Ya, ahora. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Ábrase puerta. And we're gonna do one more. Y vamos a trabajar en uno más. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Comando de voz erróneo. Open door. Repeat that. Open door. I Ábrase didn't puerta. understand No that. entiendo lo que está diciendo. Open door. Que se abra Play puerta. on the floor. Open the door. Open the door. Open the door. Error. Hey, down. With a rock. Open door. Bueno, aquí lo interesante es ver cómo a la vecina no le ha causado no ha tenido ninguna dificultad en reconocer quién era el que entraba en esa casa. Y eso que llovía, estaba lejos, y al aparato este tan sofisticado no ha entendido nada, ¿no? Bueno, no creo que no hay que explicar mucho. La ventaja también de la comunicación entre los humanos es que no hay que explicar muchas cosas. Bueno, entonces, todo esto es un pequeño preámbulo para la gran cuestión, o una de las grandes cuestiones que os quería contar, que es, bueno, ¿y qué va a pasar con la democracia en este contexto? Bueno, pues varias ideas que quería contar. Primero, hoy en día, gobernar tiene que ver con gestionar una enorme complejidad. O sea, esto ya no es algo sencillo. Martín nos ponía antes el ejemplo de las ciudades inteligentes, los sistemas de salud, los fondos de pensiones, por ejemplo. Hay cosas sobre las que hay que decidir que tienen una enorme complejidad, que requieren un gran impulso de conocimiento, tecnología, punto de partida. Con lo cual, no es que no haya marcha atrás, es que o avanzamos tecnológicamente o sofisticamos nuestros instrumentos o sencillamente el mundo nos comerá, ¿no? El problema es hasta qué punto y de qué modo los algoritmos con los que podemos tomar estas decisiones son compatibles con lo que consideramos un sistema humano de toma de decisiones. La democracia es soberanía popular, es autodeterminación, libre decisión, lo podemos denominar como lo denominemos, significa que los humanos decidimos cosas, decidimos sobre aquello que nos afecta. ¿Qué pasa cuando introducimos masivamente, como ya está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más, algoritmos, procedimientos automatizados para resolver cuestiones de muy diverso tipo, ¿no? Bueno,
mi punto de vista sobre este asunto es que tendríamos que ser capaces de distinguir dentro del proceso político, dentro de las formas de gobierno, de los actos de gobierno, aquellas partes que no solamente permiten una automatización, sino que la requieren, y ahí no perdemos nada, todo lo contrario, y qué otras partes del gobierno tienen que ser sometidas a libre discusión. Yo ponía ahora mismo un ejemplo en la comida, que hemos estado anticipando un poco esta discusión, de cómo la ciudad de Nueva York hace unos años generó un algoritmo para decidir acerca de la distribución escolar. Asunto interesante. Y cuando hicieron el algoritmo se dieron cuenta de que les faltaba lo fundamental, porque lo primero que había que ponerse de acuerdo era en cuál era el gran valor de la distribución digital, de la distribución escolar. Y había dos grandes posiciones. Una posición que decía, cuanto más próximo esté el colegio a las familias, mejor. Eso tiene como consecuencia desigualdad, fragmentación del espacio, pero es cómodo, ¿no? El otro extremo era, no, lo que hay que hacer es mezclar, hay que ir a escuelas mezcladas, racialmente, de género, de nivel salarial, etcétera, ¿no? Porque eso cohesiona la sociedad, ¿no? Bueno, el algoritmo eso no lo sabe. Es decir, hace falta un debate democrático en el cual decidamos que el equilibrio correcto entre la comodidad de escuela próxima y el imperativo igualitario de escuelas mixtas, cruzadas, etcétera, se combine adecuadamente. Eso hay que hacerlo, eso no lo puede hacer una máquina. Eso hay que decidirlo democráticamente y luego ya le podemos decir a la máquina que lo haga, ¿no? Decía Schatzman, una científica de la computación muy reputada, decía que los robots hacen bien su trabajo cuando las cosas están constituidas como tienen que estar constituidas, ¿no? Entonces ya los robots lo hacen muy bien, pero ¿cómo configuramos las cosas para que los robots lo hagan bien? Ese es el gran asunto, ¿no? Y hay otra frase que me encanta de Norbert Wiener, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, que la voy a citar ahora porque creo que es muy, muy ilustrativa, ¿no? Decía, a propósito de qué va a pasar con la inteligencia, ¿no? Decía, el mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. Una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. No una confortable hamaca en la que podamos tumbarnos para que nos atiendan nuestros robots esclavos. Y yo me permito variar esta frase y decir, probablemente lo que ocurre, si no vamos a tener robots esclavos, tampoco vamos a tener robots que nos esclavicen. Lo que vamos a tener que hacer es distinguir qué tareas son robotizables, automatizables, y qué tareas nos vamos a dedicar nosotros específicamente, ¿no? Ahora mismo está pasando con el tema, hace poco tuve una reunión en Madrid con artistas, gente del mundo de la cultura, Netflix, etcétera, preocupados con la huelga de guionistas de Hollywood y todo lo que está pasando, ¿no? Y mi mensaje era, bueno, es que a lo mejor muchas de las cosas que estamos haciendo, artistas, profesores, periodistas, políticos, son perfectamente reemplazables. Dediquémonos a las cosas que no son reemplazables. Generemos creatividad de verdad, y como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Bien, y para terminar, en 10 minutos que me quedan, propongo otro experimento. Esto no tengo ningún vídeo, es un experimento que lo voy a explicar de viva voz. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que buena parte del malestar con la democracia, con la política, tiene que ver con un problema de desconocimiento en diversas direcciones. De entrada, los electores, la ciudadanía, no sabemos muy bien, no conocemos los programas electorales, no conocemos a los candidatos, no tenemos una visión de conjunto y, por tanto, decidimos mal, ¿no? No decidimos muy bien, ¿no? No sabemos lo que nos conviene, lo que nos interesa. Por otro lado, los políticos no nos conocen bien, no saben realmente, no hacen encuestas, pero las encuestas son muy aproximadas, ¿no? Y en el fondo no saben lo que nosotros queremos, ¿no? De vez en cuando esto lo remediamos porque hay elecciones, encuestas, referéndums, y en ese momento es la foto fija de lo que la sociedad quiere. Bueno, pero desde ese momento hasta el siguiente
los políticos, voy a hacer un poco de demagogia ahora, pero ya me entendéis, los políticos nos traicionan, ¿no? La típica cosa, ¿no? En fin, los políticos nos han traicionado, nos dijeron que iban a hacer esto, pero luego tal, les dimos claramente un mandato X y al final han hecho una cosa completamente distinta y tal, ¿no? Bueno, este es el panorama que tenemos, ¿no? Repito, no lo toméis al pie de la letra porque es un poco populista esto que he hecho, pero bueno, es simplemente para ilustrar lo siguiente. Bueno, entonces, ¿qué tal si, como dice Manuel Hidalgo, por ejemplo, entre otros teóricos del asunto, qué tal si inventamos una gran máquina, un artefacto, que se dedique a registrar a partir de las huellas que dejamos con nuestro comportamiento, de consumo, de movilidad, lo que decimos en las redes sociales, gestione toda esa inmensa cantidad de datos que vamos dejando nosotros, los sintetice y los agregue. Es decir, y además en tiempo real. Los testé continuamente. Es como si estuviéramos todo el día votando, ¿no? Y por tanto no habría ningún decalaje entre lo que dijimos un momento y lo que estamos todo el rato. Esa máquina que se encargaría de gobernar estaría continuamente decidiendo sobre la base de lo que nosotros implícitamente le estamos diciendo. ¿Qué os parece? No veo mucho entusiasmo en el auditorio, lo cual me tranquiliza, porque no es una buena idea, ¿no? Y esto de sustituir las urnas como una cosa anticuada por los datos no es una buena idea. Y no es una buena idea por varias razones. La primera de todas es que a lo mejor no son exactamente nuestros datos. Es decir, las máquinas, los algoritmos de recomendación, etcétera, no les interesa Daniel Innerarity, sino que les interesa el patrón al que Daniel Innerarity se ajusta. Con lo cual hay un espacio para sesgos de diverso tipo, ¿no? Por otro lado, igual la política no hay que hacerla respetando escrupulosamente lo que nosotros decimos con nuestro comportamiento real querer, sino con lo que nosotros aspiramos a ser. Esto me ha quedado muy abstracto para estas horas de la tarde, ¿verdad? Más sencillo. Si yo ahora sacara aquí, no lo voy a hacer, a los varones y les dijera cómo está repartido el trabajo doméstico en vuestra casa, ¿qué resultado tendríamos? Todos diríamos mitad y mitad. Bueno, vamos a llamar a las mujeres respectivas. ¿Qué creéis que pasaría? Que dirían no, que va, en absoluto, ¿no? Bueno, pero eso es muy antropológicamente es muy interesante también para la política, porque hago otra pregunta ahora. Vamos a poner el ejemplo de nuestro comportamiento en materia medioambiental. Si yo ahora pregunto, del 1 al 10, ¿cómo os consideráis en la escala medioambiental? Seguramente que todos diríamos que estamos un poco por encima de lo que realmente estamos, si alguien examinara qué hacemos con la basura, con el coche, etcétera, ¿no? Bueno, eso significa que hay una especie de discrepancia entre lo que nosotros queremos ser y lo que nosotros somos, entre lo que alguien ha llamado el yo aspiracional y el yo real. La pregunta que hago es, ¿y con qué yo nos quedamos? ¿Con qué yo se debe gobernar? ¿Queremos ser gobernados con el yo que realmente somos o con el yo al que aspiramos a ser? Yo creo que más bien lo segundo. Con lo cual, dejemos de decir populísticamente, es que no nos hacen caso, ¿no? Es que no conocen lo que queremos. Y pensemos que tienen que gobernarnos y debemos exigir como ciudadanos ser gobernados de acuerdo con una aspiración, un ideal, y no simplemente con nuestro comportamiento, que a veces puede ser un comportamiento pues, bastante mejorable, ¿no? Hay otra cuestión, otro problema, otro conjunto de problemas para este artefacto que yo aquí he propuesto, y es que los algoritmos se alimentan de datos y no hay datos del futuro. Los datos son datos del presente y pasado, con lo cual
la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, si estamos siendo gobernados por esos algoritmos, seguramente lo que estamos haciendo es consagrar nuestro comportamiento pasado, porque los algoritmos presuponen que nuestro comportamiento futuro estará en continuidad con nuestro comportamiento pasado. Con lo cual, perdemos de vista todas aquellas dimensiones de la sociedad, de la historia, que tienen que ver con una cierta ruptura. A lo largo de la historia ha habido rupturas de diverso tipo, ha habido revoluciones, reformas, transformaciones, que no estaban inscritas en nuestro comportamiento fáctico, sino que implicaban una voluntad deliberada de, bueno, lo hemos hecho hasta aquí de esta manera y a partir de ahora ya se acabó. Por cierto, el Me Too es probablemente un gran ejemplo de esto, ¿no? El Me Too era algo que por la movilización feminista, por determinada intervención legislativa, por razones muy diversas, por la osadía, el atrevimiento y la audacia de unas mujeres, se puso en marcha en un momento determinado. ¿Se hubiera producido el Me Too? Es la pregunta que yo me hago. Si nos estuviera gobernando un algoritmo, yo creo que no. Por cierto, el hashtag del Me Too en España se llama Se acabó. Es decir, tendríamos en un sistema algorítmico, es decir, un sistema que predice nuestro comportamiento futuro en demasiada continuidad con nuestro comportamiento pasado, ¿tendríamos fenómenos de transformación, de ruptura, de cambio radical? Seguramente no. El segundo problema es la agregación de esto. ¿Cómo hace? Primero, agregación en el sentido de equilibrar, juntar opiniones, intereses, deseos muy diversos. Primero, pensar que un problema político tiene una solución técnica y solo técnica. Otra cosa es que los problemas políticos, la parte técnica tiene que intervenir, pero que la solución la va a dar un artefacto es una utopía que es muy poco sostenible, ¿no? Y además, sobre todo, fijaos lo que supone, los sistemas de recomendación se basan en examinar nuestro comportamiento, o los algoritmos de identificación de nuestras preferencias se basan en identificar nuestro comportamiento, nuestras preferencias, aisladamente, y luego juntarlas en un procedimiento de agregación. Bueno, esto no es nada democrático. ¿Por qué? Porque la democracia no es un sistema de simplemente agregación de diferentes preferencias e intereses, sino la generación de un espacio público en el que los ciudadanos examinamos su compatibilidad. Es decir, en la concepción que yo defiendo de la democracia, que es la concepción deliberativa de la democracia, la generación de intereses y de preferencias se debe hacer examinando su compatibilidad con la de otros, con la de nuestros adversarios incluso. Esto no quiere decir que no haya conflicto social. Esto quiere decir que tenemos la obligación, y eso forma parte de las exigencias de la ciudadanía, tenemos la obligación de, siempre que formamos una preferencia, un interés, pensar, establecer un marco de debate y de reflexión acerca de si eso es compatible o no con las de otros. No para rendirnos a ellas, pero sí para examinar su compatibilidad. Mi conclusión. Muchas veces estamos hablando en términos morales de si la inteligencia artificial va a resolver o va a acabar con la democracia o no va a acabar. Y mi tesis es no es que la inteligencia artificial no deba suprimir la democracia, es que no puede. ¿Y por qué no puede? Pues, dicho de una manera muy rápida, por lo que os he explicado al principio. Porque somos dos inteligencias, dos maneras de pensar y dos maneras de decidir muy diferentes. ¿En qué? Las máquinas deciden muy bien cuando hay muchos datos, el input y el output están claros, no hay mucha incertidumbre y no hay ambigüedad. En esos asuntos las máquinas nos van a ganar y además perfecto que lo hagan, ¿no? ¿Cuándo nosotros, en cambio, lo hacemos mejor que las máquinas? Os he puesto el ejemplo de la domótica pero también de la foto de Obama, para ilustrar lo que ahora quiero deciros. Nosotros decidimos bastante bien cuando hay pocos datos, la situación es ambigua, incierta, borrosa.
Voy a poner un ejemplo un poco bruto, pero que ilustrará, creo, suficientemente esto a estas horas de la tarde, donde reflexionar es tan difícil. Cuando se aprueba la ley del divorcio en España, el año 82, me llama mi madre, que había leído en el periódico que se iban a romper o divorciar la mitad de los matrimonios en España, ¿no? Me llamó muy preocupada y, bueno, yo tenía la obligación de tranquilizarla, ¿no? Y lo que se me ocurrió es decirle, hombre, pues me parece una tasa de éxito bastante elevada. ¿Por qué? Porque ¿cuándo decide uno casarse o emparejarse con alguien? En el momento más estúpido de su vida, lleno de irracionalidad, esa cosa que llamamos enamoramiento y tal, la testosterona disparada, en una especie de nueva adolescencia, con un sentido de la realidad mínimo. No hay ningún defecto, todo es maravilloso, tal, ¿no? Es un momento puntual, pero estamos tomando una decisión para toda nuestra vida y por dos personas que van a evolucionar de manera muy diferente. Pero no hacemos ninguna previsión de riesgos ni de nada, ¿no? Luego, el estudio de mercado que hemos hecho, muy deficiente. Aquí estáis gente del mundo de la economía, ya me diréis qué estudio de mercado hemos hecho a la hora de elegir pareja. Muy deficiente, con la vecina, con el pueblo de al lado, en fin. Os preguntaréis, ¿y qué tal tu madre? Pues no le tranquilicé mucho, se quedó con la misma inquietud, pero yo cumplí mi deber de hijo, que era lo fundamental que yo tenía que hacer. No engañarle, porque yo era partidario de que hubiera ley del divorcio, pero decirle que tampoco era para tanto. Es decir, creo que mientras las cosas estén así, y por tanto lo específico de la humanidad, de la inteligencia, sea eso que he dicho antes, hacerse cargo con sentido común de la realidad. Nosotros compensamos esa falta de fuerza computacional, porque los humanos tenemos muy poca fuerza computacional, ¿no? Calculamos muy pocas jugadas al ajedrez comparado con una máquina, ¿no? Pero esa debilidad la compensamos con afectos, con empatía, con otras muchas cosas que nos hacen más humanos. Mientras esto sea así, y mientras seamos capaces de distinguir qué cosas, qué aspectos, en este caso del proceso político y de la democracia, requieren un tipo de inteligencia y cuál otra, yo creo que las expectativas son bastante buenas. Muchísimas gracias por vuestra atención.